Y ya, sin más, hacemos la transición a Renato Operti. Perhaps, yeah, Guille, awake this for the translation. Sí. Abriste perfecto. Ay, ya. Así que... Bueno, Renato Operti. Queríamos una perspectiva europea, que es la que tenemos, una perspectiva local, que es la que también tenemos y que cuando salgamos al hall la vamos a ver, la nuestra, pero una perspectiva también global, a nivel mundial, con Renato Operti. Nosotros hace tiempo que le conocemos a Renato, nos descubrió en un momento dado el mundo de las competencias en Canadá. Él participó con nosotros hace tiempo en otra conferencia y es un gran placer tenerlo aquí. Tiene a su cargo el programa de innovación y liderazgo en currículum, evaluación y aprendizaje de la OIE UNESCO, con sede en Ginebra. Integra el equipo impulsor de EDUI 21, que es un movimiento ciudadano en Uruguay en favor del cambio educativo. Durante la última década ha trabajado en programas de la UNESCO en más de 80 países. Es autor de numerosas publicaciones en varias lenguas, en temas de política social y educativa, sistemas educativos, currículo y aprendizaje. Ha sido consultor del Banco Mundial, del BID, del CEPAL, de UNICEF y de UNESCO. Sus últimas publicaciones giran en torno a los temas de educación inclusiva, educación STEM, educación de jóvenes y los temas de currículo y aprendizaje en la Agenda Educativa 2030. Con todos vosotros, Renato Operti. Muchas gracias. Bueno. Sí, yo creo que tienes aquí, mira. Vamos a ver. Aquí. Conferencia en Pamplona. Bueno, muchas gracias, Inés. Es un placer estar acá. Hago un saludo general diciendo, queridas amigos y amigos de la educación, porque en definitiva creo que lo que nos convoca hoy es la educación. Y es realmente un placer estar en esta tierra tan querida y para nosotros tan apreciada, teniendo muchos amigos y amigas en el País Vasco, de los cuales nos sentimos muy orgullosos y muy a gusto. Es una tierra que nos sentimos muy a gusto. Yo soy uruguayo de nacionalidad, trabajo en la UNESCO, como bien decía Inés, y estamos en este momento armando un programa en Uruguay, se llama EDU 21, que es un movimiento ciudadano en favor de un cambio educativo. O sea, estamos trabajando en el armado de una propuesta de cambio educativo para los próximos 10-15 años. Yo quiero empezar por decirles que lo que vamos a compartir acá tiene mucho que ver en coincidencia con lo que Inés ha planteado. Es decir, vamos a tratar de inscribir el tema del análisis de las competencias en una visión más global, partiendo de un principio fundamental para nosotros, que es discutir el tema de las competencias hoy. No puede discutirse aisladamente, tiene que discutirse en el marco de la consideración de las políticas educativas de los sistemas educativos. Nosotros partimos de un concepto que queremos desarrollar, que es introducir progresiva, sistémicamente las competencias en los sistemas educativos y implica repensar la educación y los sistemas educativos. Ese es nuestro... Sí. El drama de muchos países, por ejemplo, en América Latina, ha sido que muchas veces han tratado de introducir cambios orientados por enfoques por competencias, como decía Inés, pero se han encontrado con estructuras educativas que estaban pensadas para otras cosas. Currículums, pedagogías, modelos de centro educativo. Por tanto, nosotros entendemos que discutir hoy competencias es discutir una concepción de la educación y una concepción del sistema educativo. Y que me parece que el hecho de pensar las competencias como la introducción de una innovación o de un proyecto o una intervención del sistema educativo nos da la impresión que tiene poca vida, porque en definitiva la introducción de este enfoque implica repensar todo el sistema educativo. Nosotros vamos a avanzar, en esa línea es que nosotros vamos a trabajar 7 aspectos. Primero, que esta discusión nos parece que hay que inscribirla en un cambio planetario.
mencionaba Inés el tema de la tecnología. Bueno, hay un cambio muy fuerte en las condiciones del mundo hoy día, lo que significa la cuarta revolución industrial, a la cual vamos a referir un poquito, que implican un escenario totalmente distinto respecto al tipo de competencias y habilidades que las personas van a necesitar para vivir. Entonces creo que hay una primera discusión que es los cambios a escala planetaria. Un segundo elemento es, y esto nos parece importante marcarlo, ¿cuál es el cambio de paradigma educativo que hay hoy en día? Yo creo que los países, en diferentes grados y regiones, están de alguna forma transitando cambios en el paradigma educativo. Cuando hablamos de paradigma educativo hablamos del modus de valores, creencias, conocimientos y procedimientos que justifican determinados cursos de acción. Yo creo que hay un cambio de paradigma educativo, vamos a tratar de mencionar qué significa esto. Tercero es que los enfoques por competencia son herramientas para formar y aprender sin umbrales. El gran tema de hoy es cómo los niños y los jóvenes y los adolescentes pueden formarse y aprender sin tener ningún umbral, porque ha cambiado totalmente las condiciones de educabilidad y las condiciones de formación y aprendizaje. Cuarto elemento, vamos a hablar de los enfoques por competencias, qué significa el enfoque por competencias. Vamos a hablar de los marcos curriculares como instrumentos que permiten ordenar un enfoque por competencias. Vamos a hablar de espacios curriculares renovados, o sea, qué significa la organización de los aprendizajes por competencias. Y vamos a hablar también de la tríada fundamental que para nosotros es el sostén de la propuesta, que es currículum, centro educativo docente. Es el sostén de un proceso de cambio. El currículum como la expresión y como el acuerdo político de políticas y técnicos sobre el para qué y el qué educar. En vinculación con la pedagogía de cómo... Perdón. Es que tiendo a... Perdón. El currículum como la expresión de un acuerdo político de políticas y técnico sobre el para qué y qué educar y cómo efectivizarlo. El centro educativo como el sostén de ese proceso y el docente como el principal tomador de decisiones del sistema educativo. Porque en definitiva quien toma las decisiones finalmente en la educación es el docente en el aula. Los buenos sistemas educativos en el mundo, y creo que tenemos colegas de Finlandia en la sala, es que los buenos sistemas educativos están orientados a dos cosas fundamentales, que son la clave de la educación. Los docentes orientan aprendizajes y alumnos, y los alumnos protagonizan los aprendizajes. Cuando los sistemas educativos logran estar pensados, concebidos e instrumentados para ese objetivo, funcionan. Si uno ve el organigrama de Finlandia, el sistema educativo finlandés, va a encontrar que todas las partes del sistema están pensadas para justamente fortalecer al docente y al alumno. Entonces, el gran tema de la educación es cómo uno logra que los sistemas educativos, más que oferentes de servicios, sean facilitadores de oportunidades de aprendizaje. Hay un cambio conceptual muy importante, que vamos a tratar de verlo. Pero lo que queremos decir con esto es que esa tríada, el currículum como herramienta político-técnica, porque el currículum es político, porque el currículum refleja un imaginario de sociedad, refleja una visión de sociedad, refleja una visión del porvenir, de lo que queremos de la sociedad. Y naturalmente la discusión curricular no es solo una educación de los educadores. Es importante, por supuesto, la discusión a nivel de los educadores, pero es una discusión de la sociedad en su conjunto. Porque definir en qué uno quiere formar para el futuro no solamente es una decisión de un sector en particular, sino es una decisión del colectivo de una sociedad, de la sociedad, de la política, de la educación, de la sociedad civil, de la ciudadanía. Entonces, en ese marco, vamos a ver si esto pasa. Sí. Vamos a empezar por señalar para nosotros lo que nos importa de principio indicar, que es la creciente influencia que tiene la tecnología en nuestras vidas. La cuarta revolución industrial implica un cambio muy importante porque la tecnología se transforma en algo que define no solo qué hacemos y cómo lo hacemos, cómo sentimos, cómo pensamos, sino quiénes somos. La tecnología se está transformando en un elemento definidor de nuestra percepción del mundo, de cómo nosotros cambiamos nuestros comportamientos y de cómo afecta lo que significa ser humano. La tecnología está poniendo en discusión la identidad humana, ya sea a través de la prolongación de los ciclos de vida, ya sea a través de la propia aumento de la capacidad de las personas de poder responder a problemas
ya sea a través de la importancia que tienen las máquinas inteligentes en nuestras vidas que ya no van a estar solamente vinculadas a la relación entre humanos, sino van a ser relaciones entre humanos y robots, entre objetos distintos. Es decir, la tecnología se está transformando en un elemento que opera como modus vivendi de nosotros mismos. Nos define nuestra identidad como personas, porque el mundo virtual y el mundo presencial se transforman en un mundo difícil de desconectar, difícil de desprender uno del otro. Y en ese marco es que decimos que se dibujan esos ámbitos o esas fronteras entre el mundo físico, digital y biológico. Y de alguna manera nos afecta desde el punto de vista de nuestra identidad. Nosotros, ya la tecnología no es un elemento que define un mejor modo de vida o nos facilita la vida. Es un elemento que nos define como seres humanos. Es muy distinto. Nos define nuestra identidad de persona. ¿Qué somos nosotros hoy? Una combinación de mundos virtuales y presenciales. Una relación que la tecnología se está transformando en un elemento que define nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir. Entonces, ese tema tiene que estar permanentemente en la discusión educativa, nos parece. Entonces, ¿qué es lo que esta revolución industrial, esta cuarta revolución industrial que se caracteriza por la presencia cada vez más fuerte de captores más potentes, más pequeños y con gran capacidad de llegada, que implica las máquinas inteligentes que aumentan las capacidades humanas y que implican la integración de diferentes mundos, el mundo físico, y aparecen los vehículos autónomos, o aparecen las impresoras 3D, el mundo digital, aparece blockchain, aparece el Internet de las cosas, y el mundo biológico, la posibilidad de que las personas se editen los genes de las personas, la modificación y activación de los genes, significando que en el futuro, y parece no ser una cosa tan loca, las personas pueden diagramar el hijo que quieren tener a través de la reescritura de los genes. Entonces, todas esas cuestiones no son solo cuestiones tecnológicas per se, son cuestiones que tienen que ver con las cuestiones éticas, con el tipo de sociedad que queremos, con el tipo de sociedad que buscamos tener. Y nos parece que en educación, la cuarta revolución industrial pone en cuestionamiento algunas ideas que han estado presentes y que Inés las mencionaba. Una es esa separación entre enseñar y el aprender. No tiene sentido. Cuando uno enseña, está generando aprendizajes y está generando condiciones de aprendizaje, y cuando uno aprende, involucra la enseñanza. Es decir, yo no creo en ese mundo donde uno tiene una educación centrada en el docente y centrada en el estudiante. No, la educación tiene que ser la combinación de ambos elementos. Porque el enseñar y el aprender están implicados en sí mismos. Y eso implica que lo que la revolución industrial nos dice es que los contenidos educativos cada vez más van a estar asociados a responder a problemas y situaciones. Y los contenidos educativos no van a tener una legitimidad separada de su aplicación o separada de su contextualización. Entonces, las categorías tradicionales de enseñar y aprender pierden sentido. Es decir, no es que uno tiene el enseñar y el aprender como categorías distintas. Permanentemente uno las tiene combinadas en las respuestas a situaciones y problemas y desafíos de la vida. El segundo elemento que nos parece importante de marcar es esta diferenciación que también me parece que hay que superar entre las competencias duras y las competencias blandas. Como que las competencias duras son saber de lenguas y matemáticas, y las competencias blandas es aprender a vivir juntos, aprender a vivir con el diferente, aprender a comunicarse con el otro. Esa separación entre lo blando y lo duro lleva a pensar que las condiciones no tienen nada que ver con las emociones, cuando cada vez más se tiende a ver que todo proceso de aprendizaje está basado en emociones, en la naturaleza emocional de los procesos de aprendizaje. Por tanto, esa separación en que uno tiene, por un lado, competencias duras, que son las más importantes, y por otro lado, competencias blandas, carece de sentido. Porque lo blando es lo que permite la aplicación del otro. Es la capacidad de comunicarse con el otro, es la capacidad de relacionarse con el otro, es la capacidad de entender al otro.
Entonces, las cogniciones y las emociones van de la mano en educación. Y lo que la neurociencia nos está diciendo hoy día sobre cómo los humanos generamos empatía y nos relacionamos unos con los otros tiene mucho que ver con esto. Es decir, que esta diferenciación entre lo blando y lo duro, a nuestro criterio, carece de relevancia a la hora de trabajar los temas educativos. La tercera idea es que las personas, los alumnos, no responden a problemas de las disciplinas. Responden a situaciones de la vida, situaciones de aprendizaje donde tienen que movilizar diferentes tipos de conocimientos. No hay un problema de la biología, no hay un problema de la física, no hay un problema de la química. Hay un problema que implica movilizar diferentes conocimientos de las ciencias para responder a situaciones. Y en ese marco es que lo que hoy importa es darle al estudiante dos capacidades que son claves a nuestro criterio. Uno es la capacidad de conectar diferentes saberes y disciplinas para responder a situaciones. Me contaban ayer de la experiencia en el País Vasco, en la experiencia de Navarra, sobre proyectos que movilizan las competencias básicas. Bueno, esa es una forma de hacerlo, donde uno utiliza los proyectos como herramientas para que las personas, los alumnos, puedan integrar diferentes tipos de conocimientos. Pero hay otro cambio fundamental en la educación. El estudiante cada vez más es un productor de conocimiento. No solamente restituye conocimiento, que es nuestra forma tradicional de ver la educación. ¿Cuál es nuestra forma tradicional de ver la educación? El docente transmite y el alumno restituye. Cuando en realidad hoy, alumnos y docentes están permanentemente en proceso de producción de conocimiento, que permanentemente están enfrentados a responder a situaciones y desafíos que implican movilizar diferentes tipos de conocimientos, pero implican no reproducir lo existente, sino buscar respuestas. Entonces, el cambio del estatus epistemológico del estudiante, de ser un receptor de conocimientos a ser un productor de conocimientos, es clave en el reformativo de los currículos y las pedagogías. Cuarto elemento es que en realidad, si los sistemas educativos siguen un rutero de currículums atiborrados de contenidos, como decía Inés, siguen propuestas pedagógicas que no reconocen la diversidad de los estudiantes, siguen estilos magistrales de enseñanza, cada vez va a haber más un hiato entre esa formación y la realidad. La realidad de la revolución industrial, de esta cuarta revolución industrial, que es un hecho de la realidad, no es que uno diga, puede tener diferentes opiniones, yo tengo muchas reservas respecto a lo que significa esta revolución industrial en términos de la identidad humana, en términos de la ética, en términos de las personas, pero es un dato de la realidad, sobre el cual es inevitable. Ahora, vamos a formar a nuestros jóvenes para que sean polivalentes, para que tengan capacidad de flexibilidad, adaptabilidad, que sean interdisciplinarios. Y fíjense una cosa, en el mundo del futuro, inclusive del presente, va a ser más importante las personas que tienen una visión de conjunto que las personas que van a tener solamente una formación específica. Porque una de las cosas que muestra esta revolución industrial es que las personas tienen que integrar conocimientos de las humanidades y las ciencias, de lo teórico y lo aplicado. Es decir, en definitiva, el conocimiento deja de estar morcelado, como decían, o parcializado, como decía Morín, el conocimiento morcelado, el conocimiento fragmentado en las disciplinas, para transformarse el conocimiento en un elemento que el estudiante tiene que buscar la manera de integrarlo con sentido para responder a desafíos que enfrenta. Por tanto, la discusión del sistema educativo en el futuro es, vamos a formar a nuestros jóvenes para tener esas capacidades de polivalencia, flexibilidad, adaptabilidad, interdisciplinariedad, visión de conjunto, o los vamos a seguir formando en parcelas disciplinares fragmentadas, sin conexión y sin vínculo. Esto es, estas discusiones que hemos visto, la necesidad de repensar el enseñar y el aprender, la necesidad de superar la dicotomía entre competencias blandas y duras, la necesidad de pensar nuevas competencias de los estudiantes a la luz de los desafíos, implica para nosotros repensar el sistema educativo.
en la transición. Nosotros decimos que hay 6 transiciones en el cambio de paradigma educativo. La primera tiene que ver de sistemas educativos que están fragmentados en niveles, primaria, media, secundaria, técnica, a sistemas educativos que están pensados en función de las necesidades de los jóvenes y los niños y adolescentes en función de tales. Es decir, pasar de una educación de niveles a una educación por ciclos etarios. Entonces, en vez de hablar de una educación primaria, uno habla de la educación de la niñez. En vez de una educación básica, media, habla de una educación de la adolescencia. Y en vez de hablar de una educación técnica y secundaria, una educación de jóvenes. Porque los jóvenes tienen que manejar competencias del mundo técnico y secundario integradamente. Yo creo que una de las cosas que tendremos que revisar en nuestros sistemas educativos es si es pertinente mantener el fraccionamiento entre técnica y secundaria en el nivel medio superior, de educación media superior. Cuando un joven tiene que tener capacidad de poder vincularse con diversidad de experiencias de aprendizaje. Entonces, el cambio de paradigma acá es cómo uno pasa de sistemas educativos que están fragmentados por niveles a sistemas educativos pensados por ciclos etarios, donde lo importante de los sistemas educativos no es cuánta infraestructura o equipamiento entrego, sino cuántas oportunidades de aprendizaje personalizado doy a cada alumno. La clave de un buen sistema educativo no es la inversión per se, aun cuando es importante, por supuesto, la inversión en educación, no estamos diciendo que no lo sea. Pero lo importante en educación es darle a cada niño o cada niña una oportunidad real, personalizada de educarse y aprender. El cambio del concepto del sistema educativo. El segundo elemento es de un alumno que se le ve como un objeto del aprendizaje, se le ve como una meta del aprendizaje, a un alumno que se le reconoce en su singularidad y especificidad. El viejo concepto de la inclusión era que algunos alumnos eran especiales. El concepto de inclusión que hoy día manejamos en la UNESCO es que todos somos especiales. Y todos debemos ser fortalecidos y apoyados. Y todos tenemos capacidades y debilidades relativas. Pero conocer la singularidad de la persona es fundamental para encontrar ese traje o ese vestido a medida de la educación, que es la personalización. Entonces, pasar de una educación de alumno promedio meta objeto, que es una ficción, porque no existe un alumno promedio, es una entelequia estadística, es una ficción. No hay alumno promedio, no existe. Cada uno de ustedes en este precioso lugar tienen su singularidad de cómo se vinculan unos con otros, de qué están bien, de qué su cerebro están conectando en este momento, de lo que estamos viendo. Las sinapsis que ustedes hacen, las conexiones entre neuronas que están haciendo hoy cada uno de ustedes son distintas. Porque cada cerebro humano es un mosaico de características individuales. Eso es lo que nos dice hoy día la neurociencia. La neurociencia nos dice que el cerebro incide en los aprendizajes, pero los aprendizajes inciden en el desarrollo del cerebro. Y si uno le da a un niño o una niña una experiencia estimulante, educativa, la materia gris, esto es la conexión entre las neuronas, lo que se llama en neurociencia la sinapsis, va a fortalecerse. Y eso tiene que ver en los niños con su capacidad de adaptabilidad social, con su capacidad de uso de la memoria, con su capacidad de relacionamiento, con sus aprendizajes instrumentales. Entonces, este nuevo paradigma educativo implica reposicionar al alumno como singularidad. De la meta de aprendizaje a la singularidad del alumno. El tercer elemento es desde una visión tradicional que el docente implementa currículums,
Y acá tenemos, como decía Inés, gente del área de formación docente, estudiantes, colegas, sindicatos, educadores, gente del área del Estado. La visión tradicional es pensar que los docentes implementan currículums. Un currículum no se implementa, un currículum se codesarrolla. El docente codesarrolla el currículum, lo aterriza, le da sentido en su contexto específico. Lo que pasa es que venimos de tradiciones muy prescriptivas, donde el currículum era básicamente una prescripción, que como resultado tenía que cada vez que uno hacía una reforma curricular, al transformarlo en una prescripción, tenía la certitud de que nunca iba a entrar en el aula. Porque los docentes iban a hacer como que lo practicaran, y el sistema educativo va a pensar que pasa eso. Entonces, esto implica repensar al docente como co-desarrollador de los currículos y darles protagonismo, y esto que se llama, que en español esa palabra, en inglés es más empowerment, en español empoderamiento es un poquito más, menos feliz, pero es darle al docente la capacidad de protagonismo para que él tenga el liderazgo educativo a nivel del centro educativo. Lo que sucede es que nosotros venimos de tradiciones curriculares. España no es una excepción, como no es una excepción América Latina. Nosotros heredamos en América Latina el modelo centralista español educativo. En gran parte de los modelos centralistas educativos, básicamente de España y Francia, para darlos como referencias fundamentales, es que siempre se pensaba en un modelo prescriptor, en un modelo que no ve el currículum como proceso, sino lo ve como prescripción. Y yo creo que tenemos que cambiar dramáticamente el concepto de currículum. Si uno ve los países que más progresan en educación, son los que ven el currículum más como proceso de aprendizaje, más que como prescripción de aprendizajes. No prescribir, sino trabajar procesos de aprendizaje. Cuarto elemento de transición tiene que ver con la visión del conocimiento, donde la visión tradicional es que el conocimiento se transmite en educación por las disciplinas, fragmentadamente. Esta es nuestra tradición educativa en el mundo. Y sigue siendo ahí, sí, en muchos casos. La fragmentación del conocimiento es lo que llama Morin el conocimiento morcelado, el conocimiento parcializado, fragmentado en disciplinas. Eso tiene el inconveniente que el estudiante no logra tener una visión de conjunto de la realidad. El conocimiento es parcelas. Y las disciplinas son herramientas que activan y fortalecen esa parcelación. El cambio de paradigma implica entender dos cosas fundamentales a nuestro criterio. Una es que los conocimientos tienen valor y sentido en la medida en que se movilizan para el responder a problemas y desafíos que las personas tienen en sus vidas. El conocimiento per se no tiene validez si no es en cada capacidad de ser usado y conceptualizado y aplicado. Lo cual no quiere decir que uno no tenga que tener conocimientos como base para el desarrollo de una competencia. Acá no hay ninguna dicotomía, es absurda esa dicotomía. Pero sí entender que el valor del conocimiento está en su capacidad de conectar con las realidades. Y el segundo elemento importante es las disciplinas no son fines en sí mismos. Las disciplinas son herramientas de pensamiento para entender diversas realidades. Es decir, revalorizar las disciplinas como herramientas de pensamiento y no como fines en sí mismos que tienen su autojustificación en su corpus disciplinar. La quinta idea es que cómo entender el cambio educativo, la propuesta educativa. Es decir, los cambios educativos son cambios por partes, son cambios en aspectos puntuales de un sistema. Muchos países han optado generalmente por cambiar la educación a través de proyectos. Un proyecto de cambio acá, un proyecto de cambio allá. Pero digamos, el corpus del sistema, el ADN del sistema educativo no cambia.
¿Por qué? Porque los proyectos son intervenciones puntuales, que no implican, como supuesto, repensar el sistema educativo. Nosotros entendemos que los sistemas educativos progresan cuando tienen una visión de conjunto, cuando los cambios son parte de una visión más sistémica y donde uno no evita el riesgo de la proyectitis para cambiar los sistemas educativos. Digo proyectitis en un sentido. Proyectitis implica creer que uno cambia el sistema por hacer proyectos distintos en diferentes lugares, sin necesariamente ellos estén conectados entre sí. Yo no estoy hablando de los proyectos a nivel de las escuelas, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver cuando uno, en vez de tener una propuesta de cambio educativo global, sistémico, dice voy a hacer un proyecto de mejoramiento de la lengua, voy a hacer un proyecto de mejoramiento de las matemáticas, pero no hay conexión, porque son sumas de intervenciones puntuales. Los sistemas educativos no cambian por la sumatoria de intervenciones puntuales. Cambian cuando hay una visión de conjunto, una visión sistémica, y se escoge elementos de intervención, pero dentro de esa visión sistémica. El último punto de la transición. Hemos hablado de la visión de la educación, del sistema educativo, de los alumnos, de los docentes, del conocimiento, de la respuesta educativa. Y último es la visión de las competencias. Las competencias tienen una tradición, a veces, que juega en su contra, que es que pensar que las competencias están solamente vinculadas al mundo del trabajo o al mundo de la competitividad. Lo cual es un grave error. Ser competente en la vida es una condición necesaria para ser un ciudadano, para ser una persona, para ser un trabajador, para ser un miembro de una comunidad. El actuar competente es una condición sine qua non de nuestra capacidad de incidencia en la sociedad. Lo que sucede es que uno tiene que superar la idea de que competencias es competir, es competitividad. Ese es un error. Las competencias no son símil o sinónimo de competitividad o de competencia. Las competencias son maneras en que las personas, cada uno en su singularidad, como decíamos anteriormente, moviliza conocimientos, actitudes, valores, tiene la determinación de hacerlo para poder responder a diferentes tipos de situaciones. La competencia no es solo aplicación de conocimientos. La competencia es la integración de los conocimientos en un marco de valores y referencias para enfrentar determinados órdenes de desafío. Pero ser competente no es ser competitivo. O pensar que la competencia es simplemente está asociado al mundo del trabajo. Aun cuando uno podría decir que hoy que la competencia del trabajo es una competencia universal, transversal, no solamente de un sector en particular. Bien, yo no sé cómo andamos de tiempo. Bien, ahí está. Entonces, decimos el punto 3 es formar y aprender sin umbrales, decíamos. Esta idea de que las competencias tienen que ser herramientas que permitan a las personas formarse y aprender sin umbrales. Y ahí aparecen algunos elementos que nos parece importante de marcar. Uno, la idea del aprendizaje personalizado. Es decir, los aprendizajes son crecientemente personalizados. Significa que si reconocemos que las personas aprenden de manera singular y son seres singulares, la propuesta educativa tiene que adaptarse a esa situación. Y eso implica dos elementos en lo que llamamos aprendizaje personalizado. Uno es que los estudiantes aprenden crecientemente con herramientas de estudio adaptadas a sus capacidades y a sus necesidades. Es decir, la herramienta se define en función de la necesidad del estudiante, no se define a priori sin tener en cuenta la necesidad del estudiante. Y el segundo elemento es que los docentes hacen uso de la tecnología no solo como recurso de aprendizaje, no solo como insumo de aprendizaje, hacen uso de la tecnología para encontrar la manera de conectar con las necesidades de ese joven o de ese niño. Es todo lo que se llama los tiempos no presenciales,
o los tiempos en línea. Porque en definitiva la educación se ha transformado de tal manera que hoy uno no puede hablar de tiempo de instrucción. Esa es una categoría obsoleta. Hoy el docente tiene que ser un administrador, un orquestador del uso de los tiempos presenciales y no presenciales para personalizar la educación. El docente no está solo a cargo de los tiempos presenciales de formación. Está también a cargo de los tiempos no presenciales, donde el alumno tiene otras maneras y otras formas de aprender. Entonces, combinando esos dos tiempos, es como el estudiante tiene posibilidad de una educación más personalizada. Segundo elemento es el protagonismo de los estudiantes. Esto es, cada vez más los currículos van a permitir que los estudiantes opten por estudiar lo que quieran. ¿Y cómo hacerlo? A ver, eso implica repensar, no es el tema de que hay materias optativas y no optativas, eso es una discusión más tradicional, sino que hay espacios para que el estudiante encuentre el menú a la carta de lo que quiere estudiar, combinando una formación básica universal con sus temas de interés. Entonces, la educación del futuro, donde el estudiante va a tener ese protagonismo, no es una educación por disciplinas, es una educación por temas. Y ahí hay un cambio radical. Una educación por temas implica una educación donde el estudiante explora temas de su interés y las disciplinas son herramientas que ayudan a ese estudiante a explorar esos temas. Los países hoy, algunos, ya están pasando a currículos con creciente presencia de temas transversales de formación. Esos temas van a permitir que el propio joven sea el encargado de definir su itinerario educativo, bajo determinadas condiciones garantes, por supuesto, de equidad, de cumplimiento de determinados... No es arbitrario, caprichoso, sino es en el marco de un sistema que da determinadas garantías en la formación. Pero ese protagonismo del estudiante va a hacer que él va a aproximarse a la educación por temas y no por disciplinas. Eso no quita que las disciplinas no sean relevantes, todo lo contrario. Son muy relevantes como herramientas para ayudar a los estudiantes a explorar temas. Lo que cambia es el rol de las asignaturas. Lo que cambia es revisitar, como se dice en inglés, revisit, el rol de las disciplinas como herramientas de pensamiento que ayuden a los alumnos a explorar temas. Entonces van a definir lo que quieren aprender, cómo lo aprenden y en qué proyectos participan. Bueno, ya tenemos ejemplos en el País Vasco con los proyectos que ustedes tienen en las escuelas, donde están pasando estas cosas. Piensen en esas cosas que no pasen solo 3 semanas por año, piensen en que esto pueda pasar todo el año. O en otros mecanismos progresivos. Pero la tendencia es esa. Finlandia acaba de establecer en su currículo nuevo lo que se llaman los aprendizajes interdisciplinarios, un módulo durante todo el año que trabaja. Todo el año. Yo creo que, a ver, no hay un modelo único, ayer lo comentábamos con el colega, no hay un modelo único, pero sí hay una creciente percepción de la necesidad de colocar los temas y los proyectos como un criterio ordenador fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esa es, por ahí va a venir el cambio curricular más importante en los próximos años. Por supuesto que eso va a demandar cambios a nivel de las currículums y de los ministerios y cambios fundamentales, significativos en los currículums de formación docente. Yo creo que buena parte de esta discusión educativa de futuro se juega en cómo uno reestructura los currículums de la formación docente. Por ejemplo, cómo los currículums de formación docente van a tener que incorporar mucho más todo lo que significa el trabajo sobre personalización de los aprendizajes, sobre cómo la neurociencia de los aprendizajes puede ser utilizada para potenciar el aprendizaje de cada alumno. Es muy irónico pedir a los docentes que trabajen esos temas cuando no reciben la formación para esos temas, que es lo que pasa hoy día en muchos países. Yo no sé qué pasa a nivel de la formación docente en Navarra, pero de todas maneras,
Yo creo que en la formación docente hay una necesidad de repensar la formación docente que estaba pensada en términos de cajas. Por un lado uno tenía las cajas de las disciplinas de las ciencias de la educación y por otro lado uno tenía las cajas de las asignaturas. Uno va a tener que repensar esa relación. ¿Se acuerdan nuestros currículos en formación docente? Ciencia de la educación, historia de la educación, psicología de la educación, sociología de la educación. ¿Habrá que seguir pensando en esa manera? ¿O habrá que pensar en una formación docente mucho más integrada entre lo disciplinar y lo pedagógico? Por eso, volvemos al principio. Introducir sistémicamente un enfoque por competencias implica repensar todas las piezas de un sistema educativo. Todos los componentes de un sistema educativo. Entonces, otro elemento, no vamos a ahondar acá porque ya lo hemos hablado, un currículum ligado al mundo real, donde el currículum refleja y responde a los problemas que los niños y las niñas y los jóvenes se enfrentan en el mundo real. Un currículum mucho más conectado con el mundo, mucho más abierto. Lo cual no significa que el currículum sea aceptar la realidad. Todo lo contrario. Un currículum puede ser una herramienta crítica del mundo en que uno vive. Pero para que sea una herramienta crítica del mundo en que vive, tiene que estar abierto el mundo. Por eso, en la UNESCO nosotros hablamos del concepto de currículum local. Un currículum con visión global al mundo, aterrizado localmente. El mundo no es dicotómico con lo local, es un mundo de complementariedades. Es igual que cuando uno habla hoy por hoy de educación para la ciudadanía. Educación para la ciudadanía no es solo educación para la ciudadanía global, es también local. Es la conjunción de ambos elementos. Porque si uno dijera que solo el currículum es algo global, estaría dejando de lado ¿qué? La construcción cultural del currículum, que es las realidades locales, culturales, propias del entorno donde estás presente. Entonces, ambientes de aprendizaje innovadores y el tema de las relaciones de mentor. Cada vez más el docente va a ser un mentor del estudiante. Cada vez más lo va a tener que orientar. Por eso yo creo que, me parece, y lo digo con total franqueza, que el docente no solo facilita aprendizajes, el docente orienta aprendizajes. Y no es un problema de palabras. El docente es un orientador del alumno en el manejo de la información que recibe, en darle sentido, en darle conexión, en darle capacidad de síntesis. Cada vez más vamos a necesitar docentes orientadores, tutores. Y cada vez menos vamos a necesitar docentes transmisores, facilitadores. Sí, estamos. Esto daría para... Igual va a quedar la... ¿Pero cuántos minutos más tengo? 5 minutos. Entonces, yo trataría de ir cerrando. Acá ustedes van a ver, la presentación está disponible, ustedes la van a poder, y hay un documento de referencia sobre las competencias. Y yo quisiera decir 2 o 3 cosas. A ver, conceptualmente y metodológicamente. Y terminar con un bloque de competencias. Si me das 5 minutitos, 10 minutitos. Uno es, las competencias hay que diferenciar 2 niveles de discusión de las competencias. Las competencias como expresión del tipo de sociedad, del tipo de desarrollo que uno quiere para el país. Es decir, ¿qué tipo de competencias necesitamos para que el país progrese, para que la sociedad progrese? Es una discusión más programática. Es lo que decíamos hoy, ¿no? ¿Qué tipo de educación queremos para qué tipo de sociedad? Esa es una discusión programática. Algunos dirán que es una discusión ideológica. Tiene componentes ideológicos, sin lugar a dudas. Y tiene componentes políticos también, sin lugar a dudas. De diferenciar el análisis de las competencias como reflejo de la sociedad que uno quiere construir, de la discusión de las competencias como procesos metodológicos
de aproximarse a una realidad y responder. Una cosa es la competencia como indicativo de la sociedad que uno quiere construir, y otra cuestión es la competencia como procesos que le permiten al estudiante tener las herramientas para responder a problemas. Más es una discusión metodológica. En las competencias están las dos discusiones, la discusión programática y la discusión metodológica. Segundo elemento es que las competencias no son solo aplicación de conocimientos. Las competencias son articulación de respuestas a problemas donde uno moviliza conocimientos con valores, con actitudes, con habilidades, con capacidades, pero no aplica conocimientos per se. Uno no es competente porque aplica conocimientos. Uno es competente porque logra integrar los conocimientos en su marco de referencia de valores, actitudes y capacidades para responder a situaciones. Tercer elemento. El concepto del actuar competente es lo que hablamos hoy, un concepto local. Permite el aterrizaje local, pero a su vez nos abre hacia el mundo. Otros dos elementos es, aquí hay una discusión metodológica que me parece no menor. Ustedes saben que los currículum cada vez más incorporan lo que llaman temas transversales de formación. Educación para la ciudadanía, educación inclusiva, enfoque de género. Pero eso no son competencias. Uno puede decir que un currículum, pongamos el ejemplo, un currículum puede incorporar como un tema central de formación, tema transversal, STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por ejemplo. Pero eso no significa la competencia STEM. Uno tiene que definir qué significa ser competente en STEM. No está dada la definición de la competencia por el hecho de ubicarlo como tema transversal de formación. Es distinto. Uno lo puede ubicar en el currículum como tema, pero después lo tiene que traducir en qué desempeños son competentes una persona en términos de STEM. El otro elemento es el desarrollo y la evaluación de las competencias. La evaluación de las competencias no puede ser pensado desligado del desarrollo de las competencias. Y acá uno tiene que ligar el para qué y el qué con el cómo, cuándo y dónde, que es el gran debate del sistema educativo. El gran talón de aquí de los sistemas educativos en el mundo es la conexión entre el para qué y el qué educar y aprender, como el cómo, cuándo y dónde hacerlo. Cuando esa conexión funciona, los sistemas educativos progresan. Cuando hay separación o fricción entre el para qué y el qué y el cómo, los sistemas educativos no funcionan. Entonces, para terminar, nosotros creemos que a la luz de lo que hemos discutido hoy, podemos hablar de 4 grandes bloques de competencias. Que las personas, cuando hablamos de competencia, hablamos de actuar o desempeño competente, que hemos hablado durante el día de hoy. El primer bloque son lo que se llaman en el mundo hoy las alfabetizaciones fundamentales, que tienen que ver con las habilidades requeridas por los estudiantes para el desarrollo de las tareas de la vida diaria y que son la base de todo aprendizaje. Eso cambió. Otrora, las alfabetizaciones fundamentales que eran las lenguas o la lengua y las matemáticas. Hoy cuando uno habla de alfabetizaciones fundamentales, habla de qué? Habla de lengua, de segundas lenguas, habla de STEAM, porque también se incorpora ahí arte, habla de pensamiento computacional, coding, es otro lenguaje. Un niño que no maneja coding en el futuro va a ser un analfabeto, porque buena parte del trabajo de cualquier persona en el futuro va a implicar trabajar en programar, cualquiera sea el área de formación. Alfabetización cultural, educación para la ciudadanía y financiera. En un mundo tan financiero como el que tenemos, donde permanentemente estamos expuestos a conocer sobre productos financieros, tenemos que tener una formación básica para poder ser ciudadanos competentes. Reitero, el hecho de tener una formación no significa aceptar las realidades, significa tener capacidad de ser crítico y de actuar sobre las mismas. Primer bloque, alfabetizaciones fundamentales. Voy terminando, Inés, no te preocupes, ya estoy terminando. Segundo bloque es lo que llamamos las herramientas metodológicas, son los procesos y los instrumentos, que tienen que ver con las capacidades de los estudiantes para responder a diversos órdenes de desafíos. ¿Cómo formamos a nuestros jóvenes y niños para hacer uso de la resolución compleja de problemas?
cómo hacer uso del pensamiento crítico, cómo ser creativos, cómo comunicarse y negociar con los otros, cómo formarse opinión, cómo ser flexibles cognitivamente, o sea, la capacidad de respuesta frente a lo novedoso o lo incierto, cómo uno aprende a aprender. Es fundamental. Porque el mundo que se viene no es un mundo donde uno tiene claramente establecido en qué uno va a trabajar. Hoy sabemos que el 65% de los niños que hoy estudian en nuestras escuelas en el mundo van a trabajar en una ocupación, en unas tareas que hoy no existen. Entonces, ¿en qué los tenemos que formar? En los procesos y las herramientas que les permitan a ellos tener capacidad de adaptación y flexibilidad frente a un mundo que no conocen, pero que se lo pueden tener que trabajar. Tercer bloque, son 4, así que ya terminamos. Tercer bloque es las cualidades de carácter de la persona, las características de las personas, que tienen que ver cómo los estudiantes entienden y actúan en un mundo disruptivo, en un mundo de cambios disruptivos. Cuando uno habla del concepto de cambio disruptivo, ¿qué significa cambio disruptivo hoy día? Significa que nuestros modos tradicionales de pensar y de actuar están puestos en cuestión. Entonces, ¿cómo nos formamos para un mundo disruptivo? Y eso tiene que ver cómo manejamos la inteligencia emocional. Hablamos de la inteligencia emocional hoy día, la empatía. Cómo trabajamos el tema de cuidarse a sí mismo. Cómo nos alimentamos, cómo nos cuidamos como personas en nuestras relaciones, en qué nos comunicamos, cómo nos transportamos. Gerenciar la vida diaria. La curiosidad, desempeñarse en la sociedad con un espíritu emprendedor, etc. Y por último, la competencia del mundo que tienen nuestros niños y jóvenes y adolescentes. Un mundo local. Ser competente para ser un ciudadano del mundo y local. Y eso significa tener capacidad de reconocer valores y derechos humanos universales, respetar y apreciar las diversidades y las diferencias de género, entidades, afiliaciones, y ser una persona que está comprometido claramente con un mundo sostenible. Porque hoy lo que está en discusión es la sostenibilidad del mundo y del planeta. Algunos lamentablemente seguirán negando lastimosamente los efectos del cambio climático, pero basta ver lo que pasó en estos días en la costa de Estados Unidos y en algunos países como Puerto Rico y los países del Caribe. Es decir, ¿cómo transformamos a nuestros jóvenes en seres sostenedores del mundo? Y decimos sostenibilidad de su contexto local, sostenibilidad de su país, sostenibilidad de su región y sostenibilidad de la humanidad. Nosotros teníamos acá para trabajarlo más, pero no va el tiempo, cómo estos 4 bloques de competencias pueden ser pensados en un currículum. Es decir, aquí hay una propuesta de cómo estos bloques de competencias pueden ser incorporados a un currículum con diferentes espacios curriculares. Yo lo dejo ahí simplemente para que ustedes lo tengan como referencia. La idea es que termino diciendo que esos bloques de competencias ordenan el currículum. No es a la inversa. Son las competencias que ordenan al currículum. Y decimos, bueno, un currículum basado en esas 4 bloques de competencias podría tener 5 espacios curriculares. Uno vinculado a alfabetizaciones fundamentales, otro vinculado a desarrollo y cuidado personal y colectivo, otro vinculado a aprendizajes interdisciplinarios por proyectos, otro vinculado a sensibilidades temáticas y otro vinculado a tutorías de apoyo a los aprendizajes. Es un ejemplo, es un ejercicio que hemos hecho de cómo un currículum por competencias puede transformarse en un organizador de las secuencias de aprendizajes. Bueno, muchas gracias. 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 A la hora. Digo que primero vale felicitar por su
Tengo una terminología un poquito distinta, hablo más de cosmodernidad, pero y hablo más también de cosmopolitización, el concepto de local, de ver, está obsoleto a mi modo de ver, él lo sustituyó después por el concepto de cosmopolitización interior. Estamos en un mundo globalizado, pero también en un micro mundo en la que está todo cosmopolitizado, ¿no? No tenemos que salir a la calle. En las escuelas se está reflejando también este fenómeno. Y hablo un poquito de saberes más que de competencias. Quizá un poquito también por la Unión Europea, que en un momento determinado asumió lo que ya veníamos diciendo investigadores durante mucho tiempo, que había que diversificar los saberes, y Delors habló de 4 saberes, pero que ya era fruto de la reflexión de muchos pedagogos en toda Europa. Y hablo de una cuestión que puede ser un poquito polémica. No hablo de educadores ya, hablo de asesores, porque la diversidad, como muy bien ha señalado, se hace referencia a la personalidad del aprendiente, que es el anterior. Y el aprendiente tiene una personalidad en la que es fundamental la integración de diversos saberes. Y ahí es donde hago un poquito el hincapié en este libro que lo titulo Convivencia, Rendimiento y Bienestar en la escuela. Y lo considero como pasos hacia una nueva cultura en el ámbito educativo. Y asesorar, precisamente en nuestra estructura escolar, tenemos un ámbito donde esto es posible, porque hay un departamento de orientación y hay una función que es de la tutoría. Y ahí se puede hacer el trabajo, pues es por lo menos mi propuesta, ahí se puede hacer el trabajo de integrar los diversos saberes o competencias que desarrollan los alumnos. Y considero que el asesoramiento no es tanto la instrucción a los alumnos, sino que el profesor, el tutor, los responsables de la educación, sepamos lo que pasa en el interior de estos jóvenes, porque ya no hay una sociedad hacia dónde educar. Y este es el gran problema de la diversidad, que poco a poco se está convirtiendo, en mis observaciones, en patologías. La diversidad al final se convierte en una patología porque no es normal los comportamientos sociales actualmente. Y creo que ahí la escuela puede jugar un papel muy importante. En cualquier caso, muchas gracias. Gracias, Jesús. ¿Alguna pregunta más? ¿O comentario? Venga, animarse. Se han dicho muchas cosas que no sé si son fáciles de la escuela, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que son muy difíciles. Sí, el tema ese que mencionaba el colega de la diversidad, es un tema central hoy día en el sistema educativo, porque yo creo que ahí me parece como que hay que diferenciar 2 cosas conceptualmente. Una es que nosotros muchas veces asociamos diversidad con disparidad o desigualdad. Las sociedades pueden ser desiguales por una cantidad de razones, de orden social, económico, y esa es los sistemas educativos, tratar de cerrar esas brechas, ¿no? Lo que llamamos las brechas de equidad, se llaman generalmente, o brechas de... Pero una cosa muy distinta son las diversidades de la sociedad, que es un activo que tiene una sociedad, que es su diversidad cultural, su diversidad social, individual, cultural y social, de identidades, que más que ser un factor que obstaculiza el aprendizaje, es un factor que lo potencia. El problema, lo que decía Jesús, es que el tema es que las herramientas que tenemos hoy no están pensadas para trabajar la diversidad en el aula. Están pensadas fundamentalmente para trabajar las categorías tradicionales. ¿Cuáles son las categorías tradicionales?
la normalidad y el desvío. Los sistemas educativos muchas veces son una reproducción de la estadística, la media y el desvío estándar. Entonces, eso provoca que justamente lo que tenemos que superar en este desafío que tenemos, Inés, en educación, es pensar que esas categorías tradicionales son herramientas para responder a los problemas que tenemos hoy. Entonces, al igual que hay que revisar o revisitar esta idea de separación entre el enseñar y el aprender, o entre lo blando y lo duro, también hay que revisitar o revisar la idea de la normalidad. ¿Qué es normalidad? Si en realidad estamos diciendo, y la neurociencia de los aprendizajes nos está aportando elementos, que las personas tienen, cada cerebro es un mosaico, como decíamos, de características individuales, no existe la normalidad, existe la especificidad. Si existe la especificidad, habrá que adaptar el currículum, la pedagogía y la evaluación a esa especificidad. Entonces, normalizar lo que no es normalizar lo que no es normalizable termina transformándose en un elemento que obstruye oportunidades de aprendizaje. A ver, el hecho de que un sistema siga trabajando en categorías de normal, no normal, termina siendo un elemento que penaliza a la diversidad. Habrá estudiantes que podrán tener mayor capacidad de adaptación a la normalidad y habrá estudiantes que tendrán mucha menor capacidad de adaptarse a la normalidad. Entonces, lo que queremos decir con esto es que las categorías tradicionales de pensamiento de acción educativa están en cuestionamiento, porque no son herramientas que le permitan al docente manejar la diversidad como un activo. En todo caso, el docente hoy tiene muchas de esas herramientas que más que trabajar la diversidad como activo, termina trabajando la diversidad como elemento a atenuar. Entonces, ahí hay una tensión muy fuerte entre sistemas que se apropian de la diversidad o sistemas que hacen de la diversidad un problema. ¿Es la diversidad un problema o una oportunidad? Para mí, la diversidad es una oportunidad para mejorar los aprendizajes y potenciarlos. Para algunos otros, la diversidad es un elemento que obstaculiza los aprendizajes. Bueno, es un debate de fondo, programático, educativo, y yo diría que desde concepciones de las personas, ¿no? Yo creo que en definitiva detrás de estos debates hay debates éticos, de cómo uno considera a las personas y de cómo las respeta, y de cómo las siente en la singularidad de que son, ¿no? Yo creo que hay un debate ético insolayable en lo que usted dijo. Yo creo que para ir bien con el tiempo que tenemos y con el horario programado, esta cuestión sobre la diferencia y la inclusión puede ser un buen colofón. Agradecer a Renato Operti su intervención y animar a la comunidad educativa, a los profesionales especialmente, a leer el último ejemplar que acaba de publicar UNESCO, que está escrito por él. Se llama 15 claves de análisis para apuntalar la Agenda Educativa 2030 y para mí especialmente interesantes las dos últimas claves, la 14 y la 15. La 14 que aborda el currículum y la 15 que aborda el profesorado. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención y hasta pronto.